¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Entre 1948 y 1988, Acción Democrática fue la primera fuerza electoral, política, social y sindical del país. Entre el 58 y el 88, AD ganó 5 elecciones presidenciales. Se decía entonces que Venezuela era ADECA. Sin embargo, a partir de 1989, Acción Democrática fue perdiendo apoyo popular. ¿Qué lecciones deja la experiencia de AD a la realidad partidista de hoy? ¿Es AD un partido de izquierda o por el contrario, es un partido de derecha? ¿Cuál será la posición de Acción Democrática en un escenario donde la oposición gane las próximas elecciones parlamentarias? ¿Cohabitación y coexistencia, concertación o confrontación y salida ya? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática, representante de su partido ante la Mesa de la Unidad Democrática. Desde agosto del 2012 es vicepresidente de la Internacional Socialista. Bienvenido, Henry. Muchas gracias, este Oscar, análisis por la invitación. situacional. Durante más de 40 años, Acción Democrática fue el principal partido del país, una poderosa fuerza social, electoral y sindical. ¿Qué pasó con Acción? Y gremial, y magisterial, Exacto. y juvenil. ¿Qué pasó con ese poderoso partido? Bueno, mira, ¿Qué lecciones se pueden sacar de esa experiencia? bueno, en primer lugar, no es lo mismo ser un partido político predominante en un sistema esencialmente bipartidista, como fue el que se mantuvo en nuestro país durante los 40 años del denominado puntofijismo, que ahora ser partido político después de una trayectoria vital de más de 70 años, habiendo sido gobierno de facto, gobierno de derecho, oposición clandestina, oposición de derecho. En fin, después de todas las circunstancias que ha atravesado Acción Democrática, y gracias, por cierto, a su contribución a que se produjera en Venezuela un escenario electoral pluripartidista, bueno, los actores iniciales que fueron Acción Democrática y COPEI no podían tener ni la misma fuerza ni el mismo arrastre electoral. ¿Pero se cometieron errores? Por supuesto que se ¿Cuáles cometieron. errores? Bueno, se cometieron muchos errores y hubo muchos aciertos. Tú, por ejemplo, examina, Oscar, pongamos por caso las obras de infraestructura, la movilidad social, la integración, las conquistas políticas, por citar algunas. Y lo que se hizo en esos 40 años fue verdaderamente prodigioso. Me preguntarías tú por qué, si la gente estaba tan contenta por lo que ocurrió en esos 40 años, cambió de opinión, votó por otro presidente que eventualmente representaba otro sistema. Bueno, porque las opiniones electorales y los electorados son mudables, cambiantes. Incluso a veces cambian independientemente de la situación de valoración personal, estén bien o estén mal, mudan de opinión si se les presenta por delante una perspectiva que para ellos signifique más esperanzadora, más halagüeña, etcétera, etcétera. Pero cuando gana el presidente Chávez había una crisis profunda. Sí, bueno, la pobreza había crecido. Había una crisis profunda, recuerda que se habían producido, había un agotamiento por muchas razones, entre otras cosas, porque algunos factores que durante esos 40 años se beneficiaron hasta el hartazgo, creyeron que bombardeando y acabando con ese sistema iban a llegarle al poder por vía no destinada al efecto. Y hubo influencia de factores mediáticos, empresariales, etcétera. Las élites conspiraron contra él. Pues, absolutamente. Pero bien, pero a falta de candidato propio, que nunca fueron capaces de engendrar un candidato propio que resultara popular y electoralmente atractivo, pues bueno, de alguna manera, por acción o por omisión, yo digo que más por acción que por omisión, favorecieron a Chávez. Chávez fue el gran beneficiario de la implosión del puntofijismo, en parte espontáneo y en parte provocado por los factores que te acabo de mencionar. Se dice que Acción Democrática, y eso explica su declive, abandonó las banderas populares, se refugió en el neoliberalismo.
No, absolutamente. Mira, nosotros Ajá. nunca hemos sido, fíjate, una cosa es la pérdida del arrastre electoral o por agotamiento de banderas o por la comisión de errores o por la mudabilidad electoral hacia un mensaje más halagüeño, más esperanzador, como antes te expliqué. Pero nosotros no, nosotros frente al programa de ajuste que presentó el presidente Carlos Andrés Pérez, que lo discutimos ex post, después de presentado, nosotros tuvimos numerosísimas reticencias como partido y como fracción parlamentaria. Perdón. Porque estábamos seguros que no solamente se trataba, como se demostró después, no en Venezuela, sino en todo el mundo y en Latinoamérica en particular, que no solo se trataba de una mala política social, sino que se trataba de una mala política económica. Bueno, y entonces ocurrió lo que ocurrió. Las políticas del consenso de Washington, los ajustes del Fondo Monetario y del Banco Mundial, etcétera, en todas partes fracasaron. Fracasaron y trajeron como consecuencia la aparición de eso que algunos analistas y politólogos denominan neopopulismo de izquierda, caudillos como Hugo Chávez, Evo Morales, los Kirchner, Daniel Ortega, etcétera, etcétera. Okay. Quiero que hablemos un poco de esa conspiración de las élites, pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Henry, hablaste de la conspiración de las élites contra Acción Democrática o contra el modelo que se estableció en 1958. ¿Qué nos puedes agregar? Bueno, mira, los sectores plutocráticos venezolanos, desde que perdieron el poder con el del gomecismo, lopecismo, medinismo, a nosotros nos siguen esos sectores ahora. En 2015 nos siguen facturando el 18 de octubre de 1945, porque según ellos dicen, y tienen razón, les quitamos lo que ellos consideran su derecho natural a gobernar este país. Bueno, y eso lo perdieron irremediablemente el 18 de octubre del 45, porque ellos decían que había llegado la chancleta al poder, tenían razón, porque un partido que presumiera de ser democrático en un país donde el 95% de la gente andaba en chancleta, no se podía ser democrático si no era el partido de la chancleta. Bien, pero entre otras cosas, Acción Democrática le puso zapato a la gente que andaba en chancleta, que esto es otro logro que bueno, que no nos podrán quitar ni arrebatar. Bueno, ahora, No abandonó pero hay Acción que Democrática, acostumbrarse, fíjate, la democracia supone la coexistencia, a veces pacífica, a veces no tanto, cuando los ánimos se exacerban, o cuando la gente cree que puede lograr sus propósitos por vías no destinadas al efecto en el sistema democrático. Hay que acostumbrarse a que la democracia es una gravitación de fuerzas parciales, más numerosas, menos numerosas, intereses económicos, sociales, políticos, laborales, culturales, mediáticos. Hay que acostumbrarse que eso es la democracia y es perfectamente posible. Como decía Disraeli, la política suele a veces hacer extraños compañeros de cama, pero es perfectamente posible que en un sistema democrático, así funcionan todas las democracias del mundo, puedan conciliarse democráticamente los diferentes intereses parciales que no necesariamente se van a identificar, porque por ejemplo el interés de un gran industrial o de un gran banquero no es el mismo interés que puede tener el trabajador raso que labora en sus empresas. Pero eso no quiere decir que se declaren en guerra, que el trabajador va a coger un fusil o que lo va a coger el empresario para que se maten entre ellos. Y eso vale también para la política. Un sistema político de divergencia, de fuerzas encontradas, a veces con la crispación y el fragor que supone el combate político, tú tienes solamente dos posibilidades. O te entiendes porque dialogas, y dialogar significa transar, y transar significa hacer recíprocas concesiones, o te matas. ¿Es posible en Venezuela hoy la alternancia en el gobierno, conservando un modelo compartido por la mayoría? La mayoría de los venezolanos está en desacuerdo con los modelos extremos, estatismo exagerado o liberalismo o neoliberalismo. ¿Es posible eso, un modelo compartido? Por supuesto, mira, hablar de conciliación además no es un sistema de conciliación de élites, ni de conciliación de partidos. Por cierto, que no sé si esto a veces desentona, pero los países, los partidos, las empresas
siempre están dirigidos por una minoría, porque así es, esa es la célebre teoría de las élites, de Robert Mitchell y de Vilfredo Pareto y de Gaetano Mosca. Esto no es ningún descubrimiento sensacional. Toda organización de personas, de muchas personas, tiende a oligarquizarse en el sentido de que siempre la va a gobernar una minoría, que puede ser minoría electiva o puede ser minoría impuesta, pero siempre es una minoría. Por ejemplo, con relación a la totalidad de los venezolanos, que somos unos 30 millones, quien gobierna es un grupito. Pero depende de quién represente ese Muy grupito. bien, ahora, ¿Cuáles son los intereses? como nuestro sistema, y ojalá que así sea por siempre, es democrático, electivo, que gane el que obtenga la mayoría de votos, ese debe gobernar. Ojo, pero no convertirse en un partido hegemónico. Hegemonía es cuando un factor o un sector se impone sobre todos los demás por las buenas o por las malas. Por las buenas, según la teoría de Gramsci, por las malas, según Lenin. Según Gramsci, creas un amplio consenso y alianzas. Ahora bien, ¿qué supone ser mayoría? El que saca en el sistema electoral venezolano el 50.01 es el presidente de la República. Pero queda a la deriva un 49.99% que por hecho de haber sacado una pizca menos no existe. Por eso es que es necesaria la ocasión. Porque yo lo que creo que es muy grave, Oscar, es que desde que Chávez estaba en el gobierno hasta ahora, siempre pensaron con criterio hegemónico que la mayoría todo lo puede, que todo lo que hace la mayoría está bien hecho, que las minorías no cuentan, que la minoría viene detrás, a remolque, y eso es malo para la pervivencia de cualquier sistema democrático. Eso es lo que nos lleva a los sistemas autocráticos, unipersonalistas, al Estado me tomen todo. Los adecos, por ejemplo, creemos en la participación del Estado por nuestra estructura económica. Nosotros no creemos, por ejemplo, que el ingreso petrolero se tenga que dividir por un sistema más o menos rudimentario de captación entre 30 millones de venezolanos, tanto por cabeza, no. Por esa misma circunstancia, el Estado tiene que intervenir en la economía, asumiendo algunas actividades directamente y estableciendo regulaciones que todos respetemos. Ahora, el Estado tampoco puede ser me tomen todo, que vende pollos, que vende aliñitos, que vende harina de maíz precocida, que vende empanadas, que vende galletas, que tiene gallineros verticales, que tiene huertos zamoranos, porque se hace ineficiente, y cuando se hace ineficiente, no satisface ninguno de los propósitos que forman parte de los fines esenciales del Estado. Una economía mixta, entonces. Economía mixta. ¿AD es de izquierda o de derecha? No, AD es un partido de izquierda democrática, no quepa la menor duda. ¿Más cerca del chavismo o más cerca de Primera Justicia? No, más cerca de nadie. Nosotros tenemos nuestra propia referencia. Por cierto, y esto hay que aclararlo y que decirlo sin ningún tipo de complejo. Mira, en un sistema democrático hay momentos de identificación ideológica, pero hay momentos de meras coyunturas políticas en las que las fuerzas parciales esas que constituyen el mundo de la democracia, como antes te dije, y que pueden ser diversas tendencias ideológicas, pueden coincidir en un momento, en una coyuntura política, sin que eso signifique una identidad ideológica. Bueno, pasó en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa coincidieron el primer estado, que era el clero y la nobleza, el segundo estado, el tercer estado, hasta la gente de abajo, raza, los sectores más desposeídos, coincidieron todos en el combate contra la monarquía. Ese fue un momento de coyuntura política y nada más. Después, con el transcurso de la revolución, se fueron decantando los intereses de cada cual y cada cual tomó por su lado, en su propia estrategia política y en la defensa de sus propios intereses. Bueno, eso pasa en cualquier democracia. Ahora, siempre se impone, por supuesto, siempre gana el que obtiene mayoría de votos. AD fue pionero en el desarrollo de la maquinaria electoral. ¿Es suficiente una maquinaria de ese tipo para ganar las elecciones? Hoy día no. En la época de medios de comunicación hiperdesarrollados, Internet, la interacción a distancia, o sea, la comunicación de la gente, aunque no estén físicamente reunidas, las maquinarias políticas tienen cierta eficiencia, pero no determinante. O sea, no es lo que más determina el éxito político. Fíjate, hay organizaciones, uno que recorre todo el país, municipio por municipio. Tú llegas a municipios donde determinados partidos políticos no tienen casa, no tienen estructura, no hacen activismo, no tienen ni dirigentes y sin embargo sacan votos. Ahí está la influencia mediática sin duda alguna. Mira, se acercan las elecciones parlamentarias. La oposición tiene una extraordinaria oportunidad. ¿Okay? ¿Cuál será la agenda? ¿Cuál sería la agenda de la oposición de ganar las elecciones parlamentarias? ¿Cohabitación, convivencia, concertación o salida ya? Mira, yo creo que lo más prudente
cualquier estrategia política es no andar declarando guerras anticipadas ni metiéndole miedo a la gente, porque si nosotros empezamos con tremendismo, por eso es que yo veo con reserva algunos mensajes, si tú empiezas con tremendismo, por manera que el que está asustado se asuste más, y creo que he sido bien gráfico con esta expresión, y si tú exacerbas el revanchismo o el entusiasmo de los que están entusiasmados, andas por muy mal camino, porque, repito, cuando la oposición gane las elecciones parlamentarias, que estoy seguro que las vamos a ganar, tenemos que tener mucha inteligencia para administrar nuestro triunfo, por manera de no darle pretextos a nadie para declarar guerras de ningún tipo. Fíjate, y perdóname que me detenga unos minutos en esto que te voy a explicar. Todos los procesos de transición de regímenes democráticos a regímenes para sustituir regímenes dictatoriales, de regímenes de participación amplia, cuando antes había regímenes de participación restringida, en todos los casos, de sistemas de violencia, sistemas de paz, en todos los casos, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, no hay un caso de que no haya habido concertación ni entendimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, incluso con la potencia derrotada, Mandela, para sustituir al régimen del apartheid, la transición española, la transición venezolana, Chile, porque el sistema que se va siempre conserva ciertos enclaves que sobreviven hasta el régimen que viene. Entonces, hasta por instinto de conservación, hasta por sobrevivencia y estabilidad, tú tienes que sortear durante un tiempo esos enclaves autoritarios que recibes del régimen anterior. Para ponerte el caso venezolano. En el caso venezolano, el chavismo no hay que subestimarlo, el chavismo es una fuerza social, cultural. Pero vamos a continuar después de los comerciales. Más allá del chavismo, Okay. Eso lo vamos a hablar ahora. Más allá de los comerciales, vamos a regresar. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bueno, Henry, hablábamos de un escenario posible donde la oposición gane las elecciones parlamentarias. ¿Cuál es la agenda? ¿Concertación o confrontación? Te decía que hay que administrarse con mucha inteligencia, porque si pretendemos ser el régimen sustituyente, tenemos precisamente que hacer lo posible para sustituir con eficiencia y no para poner una torta que defraude a la gente, que genere escepticismo y que perdamos la confianza no apenas la hayamos recibido. Entonces hay que administrarse con mucha prudencia, porque te decía, en toda transición, ojo, y cuando digo transición no estoy hablando de golpe de Estado, ni de conspiración, ni de matar a nadie. En toda transición, repito, siempre sobreviven y subsisten. ¿Transición o alternancia? Puede ser cualquier. Puede ser alternancia. Eso supone una transición. La alternancia supone una transición de uno a otro. Bien, siempre del régimen que tú sustituyes al nuevo que sustituye al anterior, siempre persisten enclaves. Por ejemplo, para ponértelo más allá de la retórica con casos concretos. Nosotros ganamos las parlamentarias y ganamos después las elecciones presidenciales. Bueno, ese nuevo presidente de oposición se va a conseguir con enclaves autoritarios que perviven del anterior sistema, como son los mandos de las Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Para ponértelo, bueno, y eso lo tienes que administrar con mucha inteligencia. O una sociedad que va a defender los logros alcanzados. Por otra parte, además, sería un tremendo disparate que un gobierno que llegara dijera, por ejemplo, no hay más programas sociales, porque entre otras cosas, en los sectores que estamos en la oposición, la inmensa mayoría creemos que los programas sociales hay que ajustarlos, hay que corregirlos, hay que hacerlos no discriminatorios, no partidistas, pero los programas sociales, porque son un elemento eficiente de redistribución en el estado de bienestar en el que los socialdemócratas creemos. Los primeros programas sociales de este país son parituras. Después se abandonaron, Henry. Algunos hubo fallas. Mira, por ejemplo, Barrio, bueno, y los módulos de servicio que funcionaban, el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, los roperos escolares, los roperos Negra Matea, los comedores populares, el sistema de orquestas infantiles y juveniles, programas de acción democrática. Ahora nosotros no creemos en un programa en que
se le dé o se le niegue una beca al que cargue una franela de un color. Yo siempre lo digo, revisemos por ejemplo el plan de becas Gran Mariscal, que escuchó buena parte de los jefes de este gobierno y de grandes funcionarios de este gobierno fueron becarios del sistema Gran Mariscal. Todavía continúa ese programa. Mire, ¿cómo frenar a los radicales? Que son pocos, pero hacen mucho ruido. De lado y lado. Y en muchos casos han dirigido la agenda de la oposición. Y del gobierno. ¿Cómo frenarlos? Los radicalismos se neutralizan apelando no solamente a la sensatez, sino al sentimiento de la gente, de parte y parte, que no quiere matanza. Aquel que esté pensando en que un proceso electoral significa una especie de UCAS, un decreto de guerra a muerte para matar o asesinar al que perdió las elecciones, bueno, que no cuenten. Mira, yo te diría que estoy hablando por el 99.9% de la oposición venezolana. Yo jamás he escuchado que hay que perseguir, que hay que asesinar, que hay que hacerle la vida imposible, que hay que exiliar, todo lo contrario. Procurar, si nosotros decimos que este régimen se le ha pasado la mano, que ha sido más que autoritario, que ha perseguido a los medios, a los dirigentes, que ha exiliado, oye, no podemos hacer lo mismo. Es más, tenemos que hacer todo lo contrario para diferenciarnos de lo que nosotros decimos que estamos combatiendo en todos estos años. Bueno, Henry, gracias por este análisis situacional. Y ahora las conclusiones. La política económica fue determinante en el declive histórico de Acción Democrática, pero también la conspiración de las élites. La maquinaria electoral ya no es suficiente para ganar las elecciones. Actualmente existen factores muy influyentes para convocar y movilizar a los electores. Las fuerzas políticas y sociales que hoy tienen presencia en la sociedad venezolana van a coexistir por mucho tiempo, independientemente de las elecciones. Hay que encontrar puntos de encuentro y coordenadas comunes que permitan la convivencia de los distintos sectores del país. Un punto de entendimiento puede encontrarse en torno a una economía mixta, con presencia reguladora del Estado y participación de la empresa privada. Incluso la mayoría de los sectores que apoyan a la oposición respaldan el modelo vigente, aunque critican la gestión. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones y sugerencias. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.